Hola, mi nombre es Ian Nicolás Leal Trujillo. Soy estudiante de la Universidad Surcolombiana del Huila. Estoy cursando el segundo semestre del programa de psicología y el día de hoy les voy a exponer la teoría del aprendizaje social. Bueno, empezando, nos ayudaremos con este mapa conceptual que podemos ver aquí. Y bueno, para iniciar, hablaremos sobre Albert Bandura, que es uno de los representantes más significativos de este tema. ¿Quién fue Albert Bandura? Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en Mundar, Alberta, Canadá, y falleció el 26 de julio de 2021 a sus 95 años en Stanford, California, Estados Unidos. Albert Bandura fue un psicólogo canadiense-estadounidense proveniente de una familia originaria de Ucrania. Se centró en estudios de tendencia conductual cognitiva y fue profesor de la Universidad de Stanford, reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y su evolución al ser sociocognitivismo, así como por haber postulado la categoría de autoeficacia. A lo largo de una carrera de casi 6 décadas, fue responsable de grandes contribuciones en campos muy diferentes de la psicología, incluyendo la teoría social cognitiva, terapia y la psicología de la personalidad. También tuvo una influencia decisiva en la transición entre el conductismo y la psicología cognitiva, conocido como el creador de la teoría de la autoeficacia, un importante contribuyente a la teoría del aprendizaje social y responsable del experimento del muñeco bobo sobre el comportamiento agresivo de los niños. Bueno, empezando sobre la teoría del aprendizaje, vamos a hablar sobre la interacción y el aprendizaje. Albert Bandura se centró en el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y todo su entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el entorno social, mientras que los psicólogos conductistas explicaban la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mediante una aproximación gradual basada en varios ensayos con reforzamiento. Bandura intentó explicar por qué los sujetos que emprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento dan un salto cualitativo importante una sola vez, sin necesidad de muchos ensayos. Dice Bandura que los conductistas subestiman la dimensión social del comportamiento, reduciéndola a un esquema según el cual una persona influye sobre otra y hace que se desencadenen mecanismos de asociación en la segunda. Ese proceso no es interacción, sino más bien un envío de paquetes de información de un organismo a otro. Por eso, la teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura incluye el factor conductual y el factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales. Bueno, siguiente a esto, podemos observar el aprendizaje y el refuerzo. Por un lado, Bandura admite que cuando aprendemos estamos directamente ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo, sea positivo o sea negativo. Del mismo modo, reconoce que no puede entenderse nuestro comportamiento si no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno que nos están influyendo a modo de presiones externas, tal y como dirían los conductistas.
Bueno, y de aquí se generaría lo que sería el ambiente. El ambiente es ciertamente para que exista una sociedad, por pequeña, por muy pequeña que ésta sea, tiene que haber un contexto, un espacio en el cual existan todos sus miembros, que estén y cada uno de ellos. A su vez, ese espacio nos condiciona en mayor o menor grado por el simple hecho de que nosotros estamos insertados en él. Es difícil no estar de acuerdo con esto. Resulta imposible imaginar a un jugador de fútbol aprendiendo a jugar por sí solo, en un gran vacío. El jugador refinará su técnica viendo no solo cuál es la mejor manera de marcar goles, sino también leyendo las reacciones de sus compañeros de equipo, el árbitro e incluso hasta el público. De hecho, muy probablemente ni siquiera habría empezado a interesarse por este deporte si no lo hubiera empujado a ello una cierta presión social. Muchas veces son los demás quienes fijan parte de nuestros objetivos de aprendizaje. Esto generaría el factor cognitivo. Sin embargo, nos recuerda Bandura que también hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda. De la teoría del aprendizaje social, el factor cognitivo. El aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino que participa activamente en el proceso e incluso espera cosas de esta etapa de formación. Tiene expectativas. En un contexto de aprendizaje interpersonal, somos capaces de prever los resultados novedosos de nuestras acciones de manera acertada o equivocada, y por lo tanto no dependemos totalmente del condicionamiento en que se basa en la repetición. Es decir, somos capaces de transformar nuestras experiencias en actos originales en previsión de una situación futura que nunca antes se había producido. Gracias a los procesos psicológicos que los conductistas no se han molestado en estudiar, utilizamos nuestra continua entrada de datos de todos los tipos para dar un salto cualitativo hacia adelante e imaginar situaciones futuras que aún no se han dado. Bueno, y seguimos con el aprendizaje vicario. El pináculo del aspecto social es el dicho aprendizaje vicario, remarcado por Bandura, en el que un organismo es capaz de extraer enseñanzas a partir de la observación de lo que hace otro. Así, somos capaces de aprender haciendo algo difícilmente medible en un laboratorio. La observación y atención con la que seguimos las aventuras de alguien. ¿Recuerdan la polémica que se desatan periódicamente sobre la conveniencia o no de que los niños y niñas vean ciertas películas o series de televisión? No son un caso aislado. Muchos adultos encuentran tentador participar en reality shows y al ponderar los pros y los contras de los que les pasa a los concursantes de la última edición. Y terminaríamos con un término medio. En definitiva, Bandura utiliza su modelo de la teoría del aprendizaje social para recordarnos que, como aprendices en continua formación, nuestros procesos psicológicos, privados e imprescindibles son importantes. Sin embargo, a pesar de que son secretos y nos pertenecen solo y exclusivamente a nosotros, estos procesos psicológicos tienen un origen que a fin de cuentas en parte es social. Es precisamente gracias a nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos en la conducta de los demás por lo que podemos decidir qué funciona y qué no. Además, estos elementos del aprendizaje sirven para construir la personalidad de cada individuo. Y aquí surgiría la teoría de la personalidad de Albert Bandura.
en la que dice que somos capaces de prever cosas a partir de lo que nos pasa a otros, del mismo modo en el que el hecho de vivir en un medio social nos hace plantearnos ciertos objetivos de aprendizaje y no otros. Damos por finalizada esta exposición. Muchas gracias por su atención.